Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo hacer sublimados en todo tipo de tumblers de una forma fácil y rápida utilizando ya sea el horno para sublimación o la prensa para tumblers. Si eres nuevo en la sublimación o simplemente buscas simplificar el proceso, este tutorial es para ti. Te compartiré todos mis trucos y consejos para lograr resultados increíbles y sin complicaciones. Así es que vamos a comenzar a transformar tus tumblers con personalizados muy hermosos. Y primero vamos a hablar del equipo y materiales que vamos a utilizar para este proceso. Primeramente vamos a necesitar un impresor con tinta de sublimación. Yo voy a utilizar mi impresor Epson EcoTank ET15000 que he convertido a impresor para sublimación. Si te gustaría saber más sobre cómo convertir un impresor Epson EcoTank a impresor para sublimación, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces. Y la tinta de sublimación que estoy utilizando para este impresor es de la marca Hippo. También vamos a necesitar papel especial para sublimación. Este es tamaño carta. Ahora, si tienes una impresora ET15000, esa imprime más grande que tamaño carta. Podrías imprimir en hojas de 13 por 19, especialmente si estás imprimiendo plantillas para tumblers de 30 y 40 onzas. Estos son los dos tamaños que yo utilizo para ese proceso. Pero si tu impresora no imprime de este tamaño, no te preocupes que ahora voy a mostrarte a cómo hacer las impresiones todas con tamaño carta. Y para que se facilite la envoltura de las tumblers, voy a estar utilizando el soporte para tazas y tumbler de la marca PYD Life. Con esto se hace súper fácil la envoltura, ya que podemos utilizar las dos manos para ponerle la cinta adhesiva a prueba de calor. Más adelante te muestro cómo utilizarlo. Y para transferir los diseños a las tumblers vamos a necesitar ya sea una prensa para tazas y tumblers o un horno para sublimación. Si vas a sublimar ya sea una o dos tumblers o tazas, podrías utilizar una prensa para tazas y tumblers. Pero si deseas sublimar varias tazas o varias tumblers a la vez, te recomiendo utilizar un horno para sublimación. Por ejemplo, con este horno de 40 litros de la marca PYD Life, podrías sublimar varias tazas o tumblers a la vez. Te voy a mostrar a cómo hacer sublimados de tumblers usando ambos, la prensa para tumblers y el horno de sublimación. Y si vamos a utilizar el horno para hacer los sublimados en las tumblers, vamos a necesitar envoltura retráctil. El tamaño de la envoltura retráctil va a depender del tamaño de la tumbler que vamos a sublimar. Por ejemplo, esta es para sublimar una tumbler un poquito más gruesa, como esta. Y estos más delgados para sublimar skinny tumblers. Y para envolver las tumblers con la envoltura retráctil vamos a necesitar una pistola de aire caliente. Ahora, si vas a utilizar la prensa para tumblers, no necesitas envoltura retráctil ni la pistola de aire caliente. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados para este tutorial. También vamos a necesitar una superficie a prueba de calor, esto para colocar las tumblers después de sacarlas del horno, cinta adhesiva a prueba de calor, clips para asegurar la envoltura retráctil en las tumblers de agarradero y guantes a prueba de calor. Y por supuesto los tumblers en blanco. Acá tengo todo tipo de tumblers. Estos tumblers los pueden adquirir en Amazon. Son de la marca PYD Life. Ellos tienen una gran variedad de tumblers en blanco para sublimación y todos subliman perfecto. Lo que me gusta de estas tumblers es que le puedes quitar la manecilla y de esta forma puedes hacer un sublimado completo. Estas son las skinny tumblers. Estas son las tumblers para café pequeñas. Quedan muy bonitas personalizadas. Mira, tienen de todo tipo.
Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar todos los productos utilizados para este tutorial. Y voy a pasar a la computadora para trabajar con los diseños que voy a utilizar para sublimar las tumblers de todo tamaño. Pero antes de continuar, quiero darte las gracias por visitar mi canal y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unas a nuestra comunidad creativa. Realmente significa mucho saber que valoras el contenido que te comparto. Tu apoyo me inspira a seguir creando. Voy a comenzar a trabajar con los diseños para hacerlos sublimados en todo tipo de tumblers. Las plantillas para estos tipos de tumblers que voy a estar sublimando las puedes descargar de mi blog. Son gratuitos. Solo ve a daisymultifacetica.com. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Ahora, en cuanto a las imágenes que tienen diseño, esas las he descargado de Creative Fabrica. Unas son vendidas y otras son gratis. También te las voy a enlazar abajo en la descripción de este video en caso que te gustaría utilizarlas. Para trabajar con los diseños e imprimir, me gusta utilizar el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Si aún no lo tienes y te gustaría probarlo, te invito a que visites inkscape.org y ahí lo puedes descargar, es gratuito. También el programa es fácil de utilizar y si te sientes un poco confundido al principio, te invito a que veas mis tutoriales de cómo utilizar Inkscape en mi canal de YouTube. Ahí te muestro a cómo utilizar este programa. Acá tengo yo ya las plantillas descargadas. Lo único que vamos a hacer es agregarles el diseño. Digamos que queremos hacer una plantilla para una skinny tumbler. Esa plantilla es bien fácil porque es un rectángulo de 9.4 por 8 pulgadas. Lo voy a hacer más grande para que tú puedas ver. Ahora yo acá tengo ya la plantilla hecha, pero te voy a enseñar a hacerla desde cero. Abres Inkscape y te va a aparecer la pantalla con el canvas color blanco. Luego te vienes a archivo y presionas acá donde dice propiedad de documentos. Acá vas a seleccionar el tamaño documento en el que vas a imprimir. Yo voy a seleccionar tamaño carta y en orientación le voy a poner horizontal. Esto es para trabajar con las plantillas. Luego cerramos la ventana y así vamos a tener el canvas tamaño carta. Me voy a ir a las formas, voy a seleccionar el cuadrado y voy a dibujar un rectángulo acá en el canvas. Voy a comenzar a trabajar con una plantilla para Skinny Tumbler. Luego presionamos en la flecha de arriba, nos venimos a la barra de tamaño arriba, en vez de milímetros le vamos a cambiar a pulgadas. Luego acá vamos a ponerle las medidas, que es de 9.4 por 8 pulgadas. Y ahí está la plantilla con los tamaños para elaborar el diseño para sublimar una skinny tumbler de 20 onzas. Ahora, acá simplemente agregamos el diseño. Nos vamos a archivo, importar. Seleccionas el folder en donde tienes las imágenes, la seleccionas y la abres. Yo voy a utilizar un fondo otoñal. Ahora le voy a bajar el tamaño. Lo voy a mandar hacia atrás utilizando este icono. Acomodemos la plantilla encima de la parte del diseño que queremos que aparezca en la plantilla. Luego seleccionamos las dos capas, botón derecho y presionamos acá donde dice Set Clip. Y aquí tenemos ya la plantilla. La podríamos imprimir así o la podríamos seguir personalizando. Por ejemplo, acá le podríamos poner nosotros acá una frase para que se vea bonito. Esto aparecería en el frente de la tumbler. También podríamos ponerle un nombre acá. Presionamos en la A, luego en el canvas, luego selecciono el texto, me vengo acá a la ventana de la izquierda y voy a presionar a donde está la T. Acá va a aparecer la lista de las fuentes que tenemos en la computadora. Y así nos vamos desplazando hacia abajo hasta encontrar la fuente deseada. Luego aplicar.
Y para cambiarle el color, te vienes acá a la paleta de colores de aquí abajo y le cambias el color. Si te gustaría utilizar alguno de los colores que tiene tu diseño, presionas acá en este cuadrito del color que tiene la letra y te va a aparecer esta ventana. Acá vas a presionar en el goterito y acá buscas el color que tú quieres ponerle, utilizando uno de los colores del diseño. Luego le cambias el tamaño al texto. Como ves, el texto no resalta. Lo que vamos a hacer es ponerle una sombra. Lo voy a poner aquí arriba. Luego me vengo a donde dice Path o camino. Luego Link Offset. Presiono la flecha segunda de arriba para abajo y acá en el texto vas a ver un diamantito. Lo estrechas hacia afuera y le cambias color acá en la paleta de colores. Flecha de arriba, lo seleccionas y ya lo puedes colocar acá encima del diseño. Ahora ya ves que ya resaltó el texto. Lo puedes dejar así para que imprima enfrente de la tumbler o también lo podrías poner en modo vertical. Seleccionas las dos capas y presionas acá esta flecha y le das vuelta. Y ahí lo puedes hacer más grande. Ahora esa plantilla ya está lista para ser impresa. Acá tengo otro diseño. Este fue poniéndole el texto en la orilla. Ahora te voy a mostrar a cómo crear plantilla para tumblers con agarradero. Acá tengo yo ya las plantillas listas que descargué de mi blog. Recuerda que son gratuitas, puedes visitar mi blog y descargarlas para que se te facilite elaborar las plantillas. Ahora, una cosa muy importante. Esta plantilla para sublimar una tumbler de 40 onzas es súper grande. Es de 12.45 por 5.5 pulgadas. Es mucho más grande que una página tamaño carta. Lo que podríamos hacer es imprimirla en dos partes y ahorita te voy a mostrar. Ahora, si tienes un impresor Epson EcoTank ET15000, no tendrás ese problema porque podrías imprimirlo en tamaño A3 y así lo imprimes en una sola hoja. Vamos a poner acá los diseños. Voy a hacer un diseño de Navidad. Voy a utilizar estos árboles que tengo acá, árboles navideños, y los voy a ir acomodando encima de la plantilla a modo que no se salgan, que queden centrados adentro del rectángulo. Luego voy a duplicar este mismo y lo voy a poner al otro extremo. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Ahora acá podríamos ponerle texto. Acá tengo yo este texto listo ya de ponerlo encima. Si no está encima, nos venimos acá y presionamos este icono para mandarlo encima. Y ahí lo tenemos ya encima del diseño. Y recuerda que ahorita este está en dos partes. Lo podríamos imprimir en dos partes para después unirlo a la hora de envolver la tumbler. El texto lo ingresamos de la misma forma que hicimos con las plantillas anteriores y le agregué sombras utilizando Path y Link Offset. Ahora ya tenemos el diseño que va en la parte de arriba de la tumbler. Ahora vamos a preparar lo que va en la parte de abajo. Esto si queremos ponerle diseño en la parte de abajo. Acá tengo estos arbolitos. Le voy a cambiar el tamaño. Botón derecho 2 veces encima del diseño. Y luego lo rotamos. Y los vamos a ir colocando acá alrededor. Ahora seleccionamos la plantilla y la movemos. Voy a seleccionar todas las capas de la parte de abajo, botón derecho y agrupar. Para imprimirlo tendríamos que ponerlo acá en el área color blanco. Este sí cabe en la página tamaño carta. Estos dos no caben, por lo que vamos a imprimir por partes. Podemos imprimir esta parte primero. La colocamos acá en el centro. Imprimimos así y ya luego puedes imprimir esa otra. Ahora, si deseas elaborar un diseño para una tumbler con agarradero de 20 onzas, ese sí cabe en la hoja tamaño carta.
Por ejemplo, acá tengo esta plantilla para una tumbler de 20 onzas con agarradera ya lista para imprimirla. Simplemente quitamos la plantilla del fondo y listo. Ahora te voy a mostrar a cómo imprimirlo. Acá tengo esta plantilla para una skinny tumbler de 20 onzas. Nos venimos a Archivo, Imprimir. Seleccionas el impresor de sublimación. Luego te vienes a Más opciones. En la bandeja de papel vas a seleccionar ya sea cassette o bandeja de atrás. Yo voy a seleccionar cassette porque ahí tengo el papel de sublimación. Luego tamaño carta. Nos vamos a asegurar que en orientación diga horizontal porque la página está en horizontal. En tipo de papel vamos a seleccionar papel de presentación premium en mate. En calidad alta. Visualizar impresión y luego te vienes a más opciones. Acá es muy importante seleccionar modo espejo. Presionas OK e imprimir. Y así es como lo va a imprimir. Si está en modo espejo y todo está bien, presionas imprimir. Para imprimir mis diseños para sublimación estoy utilizando mi impresor Epson EcoTank ET15000 que he convertido a impresora para sublimación. Si te gustaría saber más sobre cómo convertir un impresor Epson EcoTank para sublimación, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Y acá tengo ya las diferentes impresiones para sublimar diferentes tipos de tumbler. Por ejemplo, estas dos son para sublimar skinny tumblers. Esta otra es para sublimar una tumbler con agarradera de 20 onzas. Esta la pude imprimir en una hoja tamaño carta. En la misma hoja va la parte de arriba y la parte de abajo de la tumbler. Este otro es un diseño simple para sublimar un skinny tumbler neón de 20 onzas. Y este es el diseño para sublimar una tumbler con agarradera de 30 onzas. Esta la tuve que imprimir en dos partes, en dos hojas tamaño carta. Y esta es la tumbler con agarradera de 30 onzas. Lo que me gusta de esta tumbler es que la agarradera es removible. De esta forma podemos hacer un sublimado completo. Y este diseño de Navidad es para sublimar una tumbler con agarradera de 40 onzas. Esta tumbler no se le remueve la agarradera, pero vamos a ver cómo la sublimamos completa. Esta también fue impresa en dos partes. Y esta otra también es para sublimar una tumbler con agarradera de 40 onzas. Estos diseños los hice un poco grandes, por lo que tuve que imprimirlos en tres partes. E hice el diseño un poco grande porque esta tumbler se le puede remover la agarradera. Así vamos a hacer un sublimado completo. Bueno, y vamos a comenzar a envolver las tumblers con los diseños. Voy a comenzar con la skinny tumbler. Recortémoslo utilizando una guillotina o tijeras. Bueno, ahora vamos a envolverla y para eso vamos a utilizar el portavasos o portatumblers de la marca PYD Life. Y me encanta esta herramienta porque se facilita la envoltura de los diseños, ya que nos quedan las manos libres para poder seguir asegurando el diseño con cinta adhesiva a prueba de calor. Recuerda revisar abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a enlazar todos los productos utilizados para este tutorial. Tratemos de apretar bien el diseño a la tumbler para obtener un sublimado perfecto. Este portatumbler se ajusta al grosor de la tumbler o vaso. Por ejemplo, yo lo tengo ajustado ahorita para envolver skinny tumbler. Pero abajo tiene unas palanquitas en donde tú puedes regular la abertura de acuerdo al grosor de la tumbler que vas a envolver. Esta es la tumbler con agarradera de 20 onzas. Y así sucesivamente voy a seguir envolviendo las demás tumblers. Voy a aprovechar y sublimar varias tumblers ya que voy a utilizar el horno de 40 litros de la marca PYD Life.
Y esta es la tumbler con agarradera de 30 onzas. Le voy a remover la agarradera para envolverla con el diseño. Y acá tenemos ya todas las tumblers envueltas con los diseños. Ahora vamos a pasar a envolverlos con la envoltura retráctil. Para eso vamos a utilizar una pistola de aire caliente. Y si vas a envolver tumblers con agarradera permanente, vas a utilizar clips como estos. Más adelante te muestro cómo se utilizan. Voy a comenzar a envolver las skinny tumblers. Para eso voy a utilizar la envoltura retráctil más delgada. Y para este proceso vamos a utilizar guantes a prueba de calor, ya que vamos a utilizar la pistola de aire caliente. Y acá están todas ya envueltas con la envoltura retráctil. Para estos dos utilicé este clip ya que tienen manecilla permanente. Y todas estas que han sido envueltas con la envoltura retráctil van a ser horneadas utilizando el horno de sublimación. Voy a precalentar el horno a 355 grados Fahrenheit y voy a hornear todas estas tumblers por 8 minutos. Creo que vamos a colocar 6 para hornearlas de una sola vez. Estas tumblers son de diferentes tamaños, desde 20 onzas hasta 40 onzas. Y mientras se hornean, voy a preparar la superficie a prueba de calor para colocar las tumblers cuando salgan del horno. Y las tumblers ya están horneadas. Pudimos hornear 6 tumblers de diferentes tamaños. Mientras se enfrían, voy a proceder a hacer el prensado utilizando la prensa para tumblers. Al utilizar la prensa para tumblers es recomendable regular la presión de acuerdo al grosor de la tumbler antes de precalentar la prensa. Voy a prensar esta skinny tumbler y la voy a prensar a 357 grados Fahrenheit por 60 segundos. Y ya está. Vamos a sacarla, vamos a dejarla enfriar y luego vamos a remover la envoltura. Voy a comenzar por remover las que tienen envoltura retráctil.
Y acá tenemos ya la primera tumbler. Mira qué hermoso se ven los colores. Y esta fue sublimada utilizando el horno. Ahora vamos a remover la envoltura de la tumbler que prensamos con la prensa para tumblers. Tanto el horno como la prensa para tumblers son perfectas para sublimar tumblers y tazas también. Ahí tú puedes escoger el que más se ajuste a tus necesidades. Esta también quedó hermosa. Mira los colores. Como puedes ver, quedan hermosos los tumblers personalizados. Ahora, todos estos tumblers en blanco los puedes adquirir en Amazon. Todos estos son de la marca BYD Life. Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar todos los productos utilizados en este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar el canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y hasta la próxima.